Bueno, cambiamos de tema, te lo contamos más temprano, te lo vengo diciendo, febrero no es un mes caliente por la temperatura, es un mes caliente porque creo que quedan muy pocas cosas sin aumentar. Aumenta la luz, aumentó ya parte del transporte, aumentan las prepagas, aumentan las autopistas, algunas aumentaron ayer, otras en los próximos días, telefonía celular y los sueldos aumentan. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, Claudio Boada, de Unión de Usuarios y Consumidores, y Mariano Gendra Gijena, director de la Asociación de Defensa de Consumidores, Cruzada Cívica. Gracias a los dos por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, la tiro y el que agarra, agarra. A ver, con todos estos aumentos, estamos, no sé si empezó por ahí, pero le voy a preguntar por ahí, porque digo, ¿estamos cerca de alcanzar esa meta del 15% de inflación? Pareciera que no, porque lo que parece es que con todos estos aumentos, ya fíjate que la mayoría de las encuestadoras, la mayoría de los que hacen análisis económicos, aumentaron 2 puntos sus previsiones. Tuvieran la previsión que tuvieran, aumentaron 2 puntos las previsiones después de conocer qué pasó en enero, y bueno, estos días de marzo son terribles. Y el problema no es solamente el índice final, sino cómo juega el índice salarial, de los salarios, un poco lo que decías vos, ¿no? Salarios, jubilaciones, pensiones, lo que ganan los monotributistas. Bueno, realmente los ingresos están muy planchados, los ingresos, hay una tendencia a pisar las paritarias, o sea, a ponerle un pie encima, decir no pueden aumentar más del 15%, cuando vemos que la inflación aumenta, que el costo de vida va a aumentar muchísimo. Me parece que este año va a tener la misma tendencia que tuvo los 2 años anteriores, que son una tendencia a la pérdida de la capacidad adquisitiva por parte de los trabajadores y de los que tienen un ingreso fijo en general. Ahora, Mariano, esta es una primera etapa de aumentos, ¿no? Recién empezado el año, estamos en febrero. Sí, y es una continuidad de todos los aumentos que hemos tenido en los últimos 24 meses, es decir, en los últimos 2 años. Empezamos en febrero con la segunda parte del aumento de luz y de gas, que recordemos que comenzó en diciembre, o mejor dicho, una nueva etapa de aumentos comenzó en diciembre, un 70% para los usuarios de Denor y de Sur entre diciembre y febrero, un 72% en temas de gas, también entre diciembre y febrero, con los acumulados que ya veníamos en estos 2 años. Vos bien también dijiste, peajes un 12%, celulares 12%, prepagas un 4%. Que las prepagas suelen aumentar en distintas etapas a lo largo del año, es el primero. Exactamente, en el 2016 las prepagas aumentaron un 52%, es decir, por encima de la inflación, 10 puntos por encima de la inflación que en ese momento, recordemos, estábamos en 43, 44%. En el 2017 aumentaron un 36%, es decir, 11 puntos por encima de la inflación que tuvimos en el 2017. Estamos a comienzo de febrero y ya aumentan 4%. Tenemos aumento de todos los servicios públicos. El tarifazo feroz que estamos recibiendo en materia de transporte interurbano comenzó en febrero, continúa en abril. Sigue en junio, y el mismo ministro Dietrich dijo que en junio iban a ver si no continuaban esos aumentos. Es decir, hay un aumento, un enorme aumento, un ajuste de todos los servicios públicos combustibles, no olvidemos el tema de combustibles, que no solamente se traslada en forma directa a las facturas que todos pagamos de luz, gas, telefonía, aguas, impuestos, un impuestazo de más de 900% en la provincia de Buenos Aires, un 20% de ABL en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, no solamente se traslada en forma directa, sino que lo pagamos en forma indirecta cuando vamos a comprar cualquier producto en el almacén o en el supermercado, porque por supuesto todos estos aumentos de los servicios públicos y de los combustibles incide directamente en la matriz productiva del producto, en los fletes, etcétera. Por lo tanto, le estamos pagando doblemente estos aumentos. Y recordemos ahora en marzo los aumentos de la canasta escolar, típicos aumentos de todos los años estacionales, ¿no? Las paritarias recién van a comenzar en mayo. Los economistas están diciendo que entre enero, febrero y marzo ya la inflación va a superar el 8%, es decir, la mitad de la pauta o del límite
que el Banco Central se trazó para este año. ¿Ustedes prevén en lo vamos a febrero un superar. 3%? Ya están hablando de un 3% para febrero. ¿Ustedes estiman eso? Se habla entre un 2,5% y un 3%, sin lugar a duda. Los economistas están ya haciendo esos cálculos y están hablando de que para fin del 2018 la inflación no va a bajar del 20%, es decir, 5 puntos mínimo por encima de las metas establecidas por este gobierno, que eran metas, recordemos, un reajuste de metas, porque hasta las metas hay reajuste acá, no solamente eso. Y en el medio, los subsidios, algunos bajan, como es en materia energética, no baja ningún subsidio en materia de transporte, al revés, este año se ha previsto gastar en materia de subsidio de transporte 94.000 millones de pesos, por encima de los 90.000 que había gastado el año pasado el Estado Nacional. Y lo sabemos porque está en el presupuesto, sí, claro, que fue sancionado. Pero ese presupuesto fue todo corregido. Digamos, ¿hasta dónde uno se puede guiar por ese presupuesto? Peor todavía, es decir, siempre corrigen para arriba, nunca para abajo. Es decir, si está previsto 94.000 millones de pesos, imagínate, vamos a estar gastando por arriba de los 100.000 millones. Y la pregunta es, ¿qué se ha hecho con todos estos subsidios? ¿Qué estamos haciendo? Porque la calidad de los servicios públicos siguen estando igual, y en algunos casos peores. Claudio, te quiero preguntar, esta semana veíamos un testimonio acá de un hombre que tenía un baño muy chiquitito porque pertenecía a un comercio, probablemente una estación de servicio o perdón, un estacionamiento, donde uno sabe que el uso de agua es realmente mínimo porque no hay ni siquiera una ducha, y una factura realmente importante de agua, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se puede hacer contra esas cosas? Porque, y esto lo llevo a otro lugar, ¿no? Porque de repente te van aumentando un poquito todas las cosas, pero aumentan todas juntas. Entonces digo, ¿cómo se defiende el usuario frente a esa pérdida brutal que tiene su poder adquisitivo? No, la defensa es muy poco los elementos que tenemos para defendernos, porque estamos en un proceso que calificamos de inflacionario, no hay aumentos en algunos productos donde uno pueda reemplazar un consumo por otro, y estamos en todos los servicios, como bien vos dijiste, esto no es... digamos, analizamos que recién Mariano decía, cada uno de estos aumentos, los números que él daba, que son aumentos muy fuertes en forma individual, pero también tengamos en cuenta, tal cual los aumentos que dijo Mariano, pero además todos juntos. Ese es el gran problema, sobre sueldos que se mantienen estancados, sobre ingresos que se mantienen estancados. Entonces nosotros podemos leer de dos formas. Uno es una brutal transferencia de ingresos, de fondos, de dinero, de los usuarios en general a las grandes empresas que controlan el mercado, por un lado. Y por otro lado, esto significa, se dice así, reducción de los consumos o acomodamiento de los consumos por parte de la población en general. Y yo quiero especificar bien, ponerle nombre y apellido a eso. ¿Qué significa eso de acomodar los consumos? Significa que los sectores medios empiezan a dejar de consumir ciertas cosas porque no les alcanza y tienen menos capacidad para cubrir sus necesidades. Y los sectores medios bajos y bajos, los más vulnerables, no les alcanza para cubrir sus necesidades. Y cuando nosotros decimos que no les alcanza para cubrir sus necesidades, es que vemos que empieza a haber hambre nuevamente, es que vemos que se descuida salud, que eso se paga, lo descubrimos el efecto varios años después, se descuida educación, lo descubrimos los efectos. Luz tiene que seguir consumiendo, no puede no consumirla, no puede consumir el agua, no puede no trasladarse. O sea, en nuestro país el que utiliza el transporte público no es como en otros países que todos, desde el que más tiene al que menos tiene porque funciona bien. Acá lo utiliza el que menos puede también. Sí, y veamos que nosotros, por ejemplo, bueno, hay una especie de paliativo, porque vos viste que con esta red sube, si vos tomás dos transportes, el segundo pagas el 50%, a partir del tercero, siempre que lo hagas dentro de las 2 horas, a partir del tercero pagas el 25% del último transporte, o sea, tenés un descuento sobre el tercero, el cuarto y el quinto del 75%. Este es un paliativo. ¿Y qué quiere decir un paliativo? Es una manito, lo ayuda un poco, porque la gente que vive en el tercer cordón o en el segundo cordón del Gran Buenos Aires realmente la está pasando muy mal, realmente no le alcanza, y aún esta ayuda le es difícil. A ver, nosotros escuchamos muchos testimonios, y es lo que vemos
a diario. Agarran de vuelta la bicicleta. Hay más accidentes en las rutas porque salen muy tempranito de su casa y hay más accidentes en las rutas. Nosotros tenemos esta problemática de la gente que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, no le alcanza para comer, no le alcanza para que sus chicos vayan a estudiar, no le alcanza para estas cosas. La Nación tituló en una de estas cosas, en una de estas días, hace un par de meses, tituló "Vuelven los colgados". Yo digo, ¿quién quiere colgarse de la luz? Realmente hay gente que no llega a poder pagarlo, a poder pagar su boleta. Por eso aparece de vuelta este fenómeno de la gente que se cuelga arriesgando su vida, ¿no? O sea, está bien, yo no estoy de acuerdo con que se robe la luz, se hurte la luz, por supuesto, pero es un fenómeno que lo tenemos que analizar desde que la gente no llega a tener poder cubrir todos sus gastos. Ese es el grave problema. Todos los aumentos juntos sobre un bolsillo escaso. Hay un punto concreto que me parece muy importante analizar y que tiene que ver el traslado de todos estos aumentos al precio de los alimentos. Es decir, te aumentan los peajes, aumenta, digamos, los costos de logística, que el presidente Mauricio Macri también ha hecho mucha mención a los costos de la logística que tenían que bajar, pero digamos, todo se va trasladando, además de otras cuestiones. En ese sentido, ¿qué expectativa hay respecto de los precios de los alimentos? No, la expectativa es nefasta porque, por supuesto, todos estos aumentos se trasladan directamente a los precios. El aumento de combustible se traslada directamente al precio, a lo que vos dijiste, a la logística. Y lo que el ministro el Macri ha anunciado respecto a lo que es transporte hacia el comercio exterior, no el transporte interno, no lo que es la logística y el transporte dentro de lo que es el consumo interno. Claro. Eso no ha bajado en absoluto, porque el 95% de toda la carga que se mueve en nuestro país se mueve por camión. Y el combustible ha aumentado y aumenta en forma casi regular todos los meses. Entonces, solamente un 4% se mueve en tren y un 3% restante, o otro entre 4 y 6%, se está moviendo a través de la hidrovía, de lo que vemos las barcazas o los buques. Es decir, pero lo que es consumo interno, todo se mueve por camión. Entonces, no ha bajado en absoluto eso. Y acá tenemos otra situación que es, el gobierno está en una posición directa de que tiene que bajar sí o sí el gasto público, ¿no? Entonces, obviamente, elimina estos subsidios y también hace un aumento de tarifas. Y por el otro lado, tenemos la situación de las pymes que, por supuesto, para producir necesitan gas, necesitan electricidad, y están despidiendo gente. Ustedes en este canal y en otros canales han sacado notas sobre situaciones de las pymes, especialmente en el conurbano, muy, muy críticas, en donde tienen que despedir personal para poder pagar las boletas de luz y gas. Entonces, no solamente tenemos una baja del consumo, no solamente tenemos esa baja del consumo también es selectivo, porque ya los productos vienen en otros tamaños, con otras calidades, compramos segundas o terceras marcas, ya el pote de 500 gramos no viene de 500 gramos, sino que viene de 350 o de 250, ¿no? Sino que a su vez tenemos pérdida de los puestos de trabajo. Entonces la situación social es muy, muy agravante, lo bien describía recién Claudio, muy, muy agravante, y el gobierno solamente ve esto como una tabla de Excel. Hay que sacar el gasto público, pero vemos el gasto público y vemos el presupuesto del 2018 y el gasto público no ha bajado. Al revés, tenemos mayor deuda, nos estamos endeudando enormemente, tenemos una balanza comercial negativa como nunca habíamos visto, exactamente récord, como nunca habíamos visto en las últimas décadas, ¿no? Sigue aumentando el gasto, tenemos una inflación que no baja de este 20%, como recién lo hablábamos, unas expectativas todavía peores, ¿no? Un déficit fiscal que sigue aumentando y la situación, ¿y a dónde vamos? ¿Dónde está el plan económico? ¿Dónde está la confianza del consumidor? No hay confianza en el consumidor. Como para ir cerrando, te pregunto, Claudio, ¿qué nos espera este 2018 en materia de aumentos, además de lo que ya vimos? ¿Qué uno puede suponer?
Bueno, un poco combinando lo que decía Mariano y lo que dijimos anteriormente, esto es un proceso. El tarifazo nosotros no lo vemos como un acto único, sino un proceso. Un proceso, nosotros decimos de agresión, de donde no solamente los afectados, retomo un poco lo que decía Mariano también, no solamente los afectados, los usuarios residenciales, tenemos las pymes, tenemos las empresas recuperadas, tenemos los clubes sociales y deportivos, los clubes reales, los centros comunitarios. Vemos que hay un amplio abanico de afectados y la perspectiva es que van a seguir subiendo. Nosotros tenemos un informe hecho por el OTA. El OTA es el Observatorio de Tarifas que creó la UMED, la Universidad Metropolitana, y ellos dicen que de diciembre a diciembre, de diciembre de 2017 a diciembre de 2018, ya hice una previsión de que el aumento de las tarifas va a ser el 100%, o sea, tenemos que pensar que vamos a pagar el doble. Esto condicionado... Perdón, ¿el 100% a cuándo? Desde diciembre a diciembre. Esto condicionado también, yo digo... el movimiento del dólar, al estar gasificado, al estar dolarizado el precio del gas, este índice, digamos, puede ser mayor, no menor. Así que la perspectiva que tenemos es que se nos van a duplicar el costo de los servicios públicos, va a trasladarse todo a alimentos y además productos, como decía Mariano, y no vemos que haya señales que nos hagan ver que esto va a cambiar. Porque hablábamos recién del transporte en camión. El transporte en ferrocarril, que es más económico y menos riesgoso, en realidad se siguen negando, cerrando ramales, se siguen negando la reparación y el refuncionamiento de los ferrocarriles, se sigue apostando a los caminos y los camiones, y realmente eso encarece el transporte, encarece los productos. La verdad que no vemos perspectivas muy favorables ni saludables. Claudio, Mariano, muchísimas gracias a ambos por haber venido. Gracias por la a vos. invitación.